Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Hoy vamos a dar inicio a una serie de estudios referentes a los 39 artículos de la fe cristiana, los cuales son profesados por la Iglesia Anglicana Ortodoxa en todo el globo terráqueo. 39 artículos que son fundamentales para que la Iglesia del Señor tenga las explicaciones que corresponde para estos 39 temas que vamos a lo largo de estos pequeños videos introducirnos y explicarlos. Ahora bien, no es intención de quien les habla, soy el reverendo Gustavo Melo de Uruguay, para los que no me conocen. No tengo intención de hacer videos que sean pesados, en el sentido que sean muy largos, para ser cortitos, 5, 6, 7, hasta 10 minutos máximo, y también que no sean pesados en lo que se refiere a las explicaciones teológicas. No es un trabajo para destacarme en el ámbito teológico, para nada. La intención de estos breves videos sobre los 39 artículos es meramente para el pueblo de Dios, para los que se congregan, los feligreses, los que hacen parte de la parroquia, que estudiaron en la catequesis y que después capaz que no los leyeron más, se dejaron estar. Bien, de una forma más amena, vamos a estar estudiándolos, explicándolos, para que sea de provecho a cada uno de ustedes. Esta es la intención de estos videos, con explicaciones simples, nada de introducirnos en cosa pesada y que uno dice esto y el otro. Alguna cosita vamos a hablar, pero que sea de fácil entendimiento para cada uno de ustedes y que lo puedan disfrutar, y amén de esto, mis hermanos, que lo puedan enviar a otros, compartir estos pequeños videos para que otros puedan gozarse en el conocimiento de la palabra de Dios a través de los 39 artículos. Esos 39 artículos, mis hermanos, tuvieron un proceso bastante largo para llegar a lo que son. En 1536, con Enrique VIII, el famoso Enrique VIII, que le gustaba decapitar a las esposas, mandó confeccionar 10 artículos para firmar la reforma. Después, en 1537, se creó el libro de los obispos. Después, en 1538, ya con Eduardo VI, los 13 artículos. En 1543, el libro del rey. En 1553, los 42 artículos. En 1559 hubo un convenio religioso. Y allí, en 1562, por la gracia del Señor, el reverendísimo arzobispo Thomas Cranmer confeccionó estos 39 artículos. Y no se olviden que fue en el periodo de la reina María Tudor, o María la Sanguinaria, que dio muerte a varios siervos del Señor, y uno de ellos fue él, Thomas Cranmer. Los 39 artículos fueron escritos primero en latín en 1563 y en 1571 al inglés, y después, por la gracia del Señor, llegó a todos los países del mundo en sus idiomas naturales. Que esto pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Hoy nos incumbe el artículo número 1, artículo muy importante que nos habla de la fe en la Santísima Trinidad.
Y nos dice así el artículo 1. Hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, partes o pasiones, de infinito poder, sabiduría y bondad. El creador conservador de las cosas, tanto visibles como invisibles. Y en la unidad de esta naturaleza divina hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es fundamental, mis hermanos, como Iglesia de Cristo, para todos nosotros que nos consideramos seguidores de Cristo y nos llamamos cristianos, el creer en la Santísima Trinidad, que Dios es un solo Dios formado o compuesto por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, mis hermanos, hay grupos llamados cristianos que niegan la Trinidad. Son conocidos como unitarios, los solo Jesús, que dicen que el Padre y el Espíritu Santo son aspectos y no son personas. Esto es una blasfemia, una herejía muy grave. Ya en el comienzo de la iglesia, de la historia de la iglesia primitiva allí, ya empezó a haber problemas, que si el Hijo vino en espíritu o en cuerpo, si resucitó en espíritu o en cuerpo, si el Espíritu Santo era Dios o una fuerza. Bien, todo eso se dio siglo I, II, III, y hasta nuestros días hay sectas que lamentablemente pregonan que la Trinidad es algo falso e inventado por algunos religiosos. Y no es así. Hay que tener mucho cuidado. Muchas personas son engañadas, lamentablemente engañadas con esa falsa doctrina, basadas en un versículo donde Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor o en el nombre de Jesús. Pero obviamente que el apóstol está diciendo algo claro: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Pero con el entendimiento él de que es parte de la Santísima Trinidad. Y un solo versículo leído fuera de contexto y sin el entendimiento previo, creó esta gran cantidad de sectas. Aquí mismo en mi ciudad hay 5 sectas que están en esa modalidad de no, 4 de ellas de no de decir que Jesús es todo, no hay nada más fuera que Jesús. Hay otra que acepta al Padre, pero Jesús ya no es Dios. Y el Espíritu Santo, bueno, eso es gravísimo, gravísimo. Y eso le costó la vida a Miguel Servet, allí en el periodo de la Reforma. Le costó la vida, porque eso era algo, negar en aquella época, era algo gravísimo. Y lamentablemente le costó la vida a este hombre. No vamos a discutir si fue lícito o no fue lícito, pero las autoridades que gobernaban lo juzgaron y así se les puso, así eran las leyes en esa época. Quizás hoy no, hoy obviamente nadie va a ser ejecutado por negar la Santísima Trinidad, pero sí, cuando llega la presencia del Señor, estas personas que niegan la Santísima Trinidad, obviamente recibirán su merecido castigo por parte del Señor por algo tan terrible que es negar la forma en que Dios se presenta a nosotros, a toda la humanidad, a todos los seres humanos, en todos los tiempos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Les dejo un versículo para
para que puedan disfrutar de él, sin antes decir que lo que dice acá en el mismo artículo, un solo Dios, no se olvide, ¿ah? Pero está compuesto por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tiene el mismo poder, la misma sabiduría, la misma bondad, la misma gloria, la misma sustancia, como nos dice y nos afirma el credo de Atanasio. Entonces eso es más que claro para todos nosotros. Y Primera de Juan 5:7, les leo, y aquí cuando haga la lectura, pongan atención, porque miren lo que dice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Bien, este pasaje, este versículo es lo que está en el texto receptus o texto recibido. Pero hoy lamentablemente, hermanos, estamos siendo golpeados, avasallados por lo que se llama el texto criticus o texto crítico, creado por personas, creado por ellos porque descubrieron unas escrituras por ahí, medio desperdigadas, y forman el texto crítico. Miren bien, dos parejas de supuestos estudiosos, llamados Alan y Nestlé y Westcott y Hort. Dos eran clérigos, pero, ya les digo, totalmente desquiciados, y los otros dos eran personas esotéricas, personas que no eran ni cristianos. Y si usted ve las Biblias que hoy venden por ahí, que no son basadas en el texto Receptus, y cuando hablo en Biblia hablo de la versión Reina Valera. La Reina Valera, para el mundo castellano, el mundo hispano, es una joya que es apreciada aún por otros idiomas cuando es traducida a otros idiomas, por la belleza en que fue trabajada por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fue el revisor posterior. Ahora bien, esto no está igual en el texto crítico. Quieren negar la Trinidad. Y como muchos otros versículos, no simplemente no están, los desaparecieron. Y eso es muy grave, porque ese grupo, y lamentablemente quienes imprimen estos grupos, estos malos textos, Biblias malas, porque son Biblias que están sin el fundamento. Fíjense que, hermanos, nosotros basamos en el texto bizantino. ¿Ah? Ellos usan el texto del Vaticano y el sinaítico, que es un completo desastre. Tengan cuidado. Usen la Reina Valera 1909, que es la más fiel. Sé que está en un idioma, en un castellano muy arcaico, antiguo, pero ya está por la Sociedad Bíblica Trinitaria el Nuevo Testamento, ya en el castellano actual, sin salirse del texto Receptus, que fue usado por los padres de la Iglesia, por los reformadores y por toda persona sensata. Y en 2021 estará toda la Reina Valera basada en el texto Receptus en el castellano actual por la Sociedad Bíblica Trinitaria. Que Dios te bendiga. Mis amados,
ahora estaremos estudiando brevemente y analizando el artículo número 2 de la fe cristiana. Dice así el artículo número 2, que habla sobre el Verbo o del Hijo de Dios que fue hecho verdaderamente hombre. El Hijo, que es Verbo del Padre, engendrado del Padre desde la eternidad, verdadero y eterno Dios, de una misma sustancia con el Padre, tomó la naturaleza humana en el vientre de la bienaventurada Virgen de su sustancia, de modo que las dos naturalezas, divina y humana, entera y perfectamente fueron unidas en una misma persona, para no ser jamás separadas, de lo que resultó un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que verdaderamente padeció, fue crucificado, muerto y sepultado para reconciliarnos con su Padre y para ser víctima no solamente por la culpa original, sino también por todos los pecados actuales de los hombres. Bien, también el Verbo, el Hijo, Jesús, fue, como les dije en el artículo 1, también fue controversia en el inicio de la teología del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, sobre si era verdaderamente hijo, si fue creado, si siempre existió, si vino en carne, si resucitó en carne o resucitó solo en espíritu. Bien, hubo en esa época, en esos primeros siglos, y más aún en el siglo II, muchas sectas varias, que ni las voy a mencionar para no entrar a confundir y quizás alguno quiera explorar esto, que son cosas de antaño, pero algunas todavía perduran, no con el mismo nombre, pero la intención del enemigo, obviamente de Satanás, es confundir a los feligreses, al cuerpo de Cristo, en este concepto tan importante. ¿Por qué, mis amados? Si alguien no cree en esta definición, que es bíblica y está, hermanos, aquí tengo por lo menos casi 30 versículos que apoyan esto, versículos estos de las Sagradas Escrituras, que nos afirman que Jesús fue engendrado del Padre desde la eternidad. Como dice la palabra también, que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es decir, un juego de palabras para demostrar que Jesucristo es desde la eternidad. Siempre existió. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo siempre existieron y siempre existirán, son eternos. Que el Señor es verdadero, eterno, de una misma sustancia que el Padre, que tomó la naturaleza humana de María Virgen, y que esas dos naturalezas, tanto la divina como humana, fueron unidas en una misma persona para no ser separadas jamás. ¿Por qué tuvo que llegar a eso? Porque, mis amados, la única forma de que nos enseña el libro de Deuteronomio de que podamos ser salvos, la palabra nos dice que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Ahora, ¿qué cordero? ¿Quién pagaría de una vez por todas, en una sola vez, en un solo sacrificio, la salvación de los muchos que el Padre eligió para que su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, derramase
su sangre en la cruz del Calvario para pagar por esos muchos que fueron elegidos antes de la fundación de los tiempos. Entonces, mis amados, negar que Jesús es el Hijo de Dios, como algunas sectas hoy lo hacen todavía, dicen, no, Jesús es un ser creado. Sí vino como Mesías, pero es un ser creado. Bien, ahí están en problemas y en una herejía gravísima. También nos dice que Jesucristo es verdaderamente Dios, es decir, 100% Dios y 100% hombre. No como algunos dicen, mitad Dios, mitad hombre. No. 100% Dios, 100% hombre. Y vino para padecer, para ser crucificado y sepultado y resucitar. No solamente por el pecado original de nuestros primeros padres, sino también por los pecados de la humanidad. Les leo ahora, mis hermanos, un pasaje, les dejo para que lo analicen, hay muchos más. Después voy a buscar alguna otra forma de hacerles llegar este trabajo, que fue donde se compiló esos versículos, para que puedan disfrutar y estudiar más profundamente. Nos dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Compete el artículo 3, que nos habla de la bajada de Cristo a los infiernos. Y nos dice así: así como Cristo murió por nosotros y fue sepultado, así también debemos creer que descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir esto? Bien, hay muchas posturas, muchas creencias, muchas opiniones, muchos teólogos han discutido, pero no hay, digamos así, un consenso general que todos piensen lo mismo. No hay cómo. Hay mucha cosa con respecto a esto. Ahora, lo más importante es que esto está escrito en el credo apostólico, esto está confirmado por las Sagradas Escrituras, es algo que debemos confesarlo y creerlo, porque si no estaría incompleto nuestra creencia en lo que el Señor nos enseña. Por eso están los 39 artículos de la fe, para hacernos entender estas cuestiones. Ahora, dentro de todas las opiniones a este respecto, tenemos los que dicen, ¿qué fue hacer Cristo al infierno? Bien, cuando la palabra infierno, que está escrita aquí literalmente, y la Biblia nos habla así también, debemos entender que el autor hace, obviamente, el Espíritu Santo, que inspiró a los escritores, hace referencia al mundo de los muertos, llamado Hades en griego, o Sheol en hebreo, donde en este mundo de los muertos están tanto en un compartimiento, es decir, en un lado están los redimidos y en otro están los que serán condenados y arrojados definitivamente al lago de fuego y azufre. Ahora, Cristo predicó a ambos grupos, es decir, los muertos en Cristo y los que murieron sin Cristo.
Porque hay gente que dice que sí y otros que dicen que solo le predicó a los que esperan la resurrección, es decir, los redimidos. Porque no se olviden que allí en Apocalipsis nos muestra que debajo del trono estaban las almas de los que habían sido decapitados, de los que habían sido muertos, los mártires, clamaban por justicia al Señor. Obviamente que estas almas no están junto con las almas que ya están perdidas. Pero entendemos, yo creo que es así, muchas personas también lo creen, otros no. No quiero convencer a nadie y ni discutir con nadie tampoco. Pero sí que Jesús bajó al mundo de los muertos. Allí estuvo y allí selló lo que vino a hacer. Pagar con su vida en la cruz, derramar su sangre y ser victorioso sobre el pecado, el diablo, el mundo y la muerte. Allí el Creador se hace presente por Jesucristo, su Hijo. ¿Para qué? Para mostrar a las almas que esperan la resurrección que ya fue ganada. Que lo que esperaban, calculan ustedes cuánta gente, cuántas almas están esperando desde del Antiguo Testamento, que visoraban en el futuro al Redentor, al Mesías. Y ahora Él está allí con ellos diciendo: yo he vencido, le pisé la cabeza a la serpiente, no hay más serpiente. ¿Qué les parece? Otros dicen que Jesús también le predicó a los que estaban en la otra sección, esperando el gran juicio del trono blanco, para después ellos, la bestia, el falso profeta y el dragón, y todos los que estén en el infierno, sean arrojados definitivamente al lago de fuego y azufre. Ahora, obviamente que Jesús no les predicó para salvación porque ya estaban tan condenados, no tienen vuelta. Pero si estuvo allí, ¿qué les parece? Hay dos cosas. Una, si ya estaban apavorados, espantados del lugar que están allí, a espera del gran juicio, cuando ven al Mesías, al Redentor, al cual ellos se rebelaron contra Dios Padre primero, contra la promesa del Mesías, y bueno, los del tiempo de Jesús, y Jesús se hizo presente, bueno, ahora sí estamos liquidados del todo. Si antes tenían duda, decían, bueno, capaz que salimos de esta. Cuando Jesús se presentó, obviamente se dieron cuenta que estaban liquidados. Y también es una forma de que el Señor, haciéndose presente, el Señor dejó claramente que venció. Completó, ¿verdad?, lo que vino a hacer en la cruz de Calvario. Hay muchas otras, pero no vamos a entrar en esos detalles. Es para que ustedes puedan tener un conocimiento básico de lo que se refiere el artículo número 3. Y tenemos varios versículos: Mateo 26:38, Mateo 27:46, Hebreos 5:7, que nos dan un pantallazo de esta cuestión. Que el Señor les bendiga ricamente.
Continuamos con el artículo número 4, que nos habla sobre la resurrección de Cristo, nos enseña sobre la resurrección de Cristo. Y nos dice así: Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos y tomó de nuevo su cuerpo, con carne, huesos y todas las cosas que pertenecen a la integridad de la naturaleza humana, con la cual Él subió al cielo, y de allí está sentado hasta que vuelva a juzgar a todos los hombres en el último día. Mis queridos, aquí hay algo sumamente esencial, que es la resurrección de nuestro Señor. Porque, como nos enseña Pablo, sería totalmente en vano que yo estuviera aquí enseñando sobre la palabra de Dios, sobre los 39 artículos de la fe, sobre la palabra de Dios. ¿Para qué? Si Cristo no resucitó. Eso nos dice Pablo. Sería en vano que pregonemos si Cristo no hubiera resucitado. Pero la palabra de Dios nos confirma claramente, con más de 500 testigos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también en la historia otros personajes históricos, los cuales tienen grandes obras, majestuosas obras de filosofía, obras históricas, pero sería mucho más descarado, digamos así, creer con la poca evidencia que tenemos de estos otros seres históricos, que no tienen tantos argumentos ni evidencias que justifiquen que existieron. Pero nuestro Señor Jesucristo sí, la palabra es clara. La palabra es totalmente clara. Y amén de eso, mis hermanos, fuera de las evidencias escriturales, más de 500 testigos, también tenemos, mis hermanos, algo que cualquier ser humano puede darse cuenta que sería incomprensible, inmaduro o torpe, que los apóstoles o discípulos de nuestro Señor Jesucristo hubieran continuado pregonando las buenas nuevas del mensaje que nuestro Señor Jesucristo vino a proclamar, si Él, después de haber sido crucificado, no hubiera resucitado. Tenemos por lo menos dos problemas evidentes, que son el que este movimiento haya tenido éxito. ¿Por qué? No es posible que los apóstoles murieran como murieron, dieron su vida en pro de la proclamación del Evangelio, si fueran testigos de una muerte y no resurrección de Cristo. ¿Me entienden? ¿Para qué? Si hubiesen ido Pedro y los que eran pescadores, irían a sus barcas a trabajar y bueno, se terminó todo. No serían tan torpes los apóstoles de seguir proclamando lo que, si Cristo no resucitó. ¿Por qué siguieron? ¿Por qué murieron como murieron? ¿Por qué dieron su vida en pro del Evangelio? Porque fueron testigos oculares, testigos vivos de lo que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo indudable, mis hermanos. No hay como dudar de esto. Y la otra cosa que quería decirle, la otra punta de la madeja, es lo siguiente, que lo nuestro es algo espiritual.
Si Cristo no hubiera resucitado, mis hermanos, y póngale que los 12 apóstoles hayan tenido una psicosis, eh, grupal. Todos quedan locos. Y todos piensan, sí, no, el Señor, sabemos que no resucitó, pero creemos que sí. Enloquecieron y siguen con esto. Ahora, un movimiento que de parte de Dios, proclamado por Cristo como Mesías, las maravillas que el Señor realizó, los testimonios de milagros de todo tipo. Y después, con el poder del Señor, fíjese bien que Pablo, cuando fue llamado, Jesús, ya había resucitado y ya había subido al cielo. ¿Y qué es lo que vio Pablo? ¿Me entienden? ¿Qué es lo que vio Pablo? ¿Quién llamó a Pablo? ¿Por qué Pablo escribió todo lo que escribió esas 13 epístolas? Porque algo espiritual, tuvo un encuentro con el Creador, con el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Eso es evidente. Todo el movimiento, todo el crecimiento de la fe cristiana, todos los grandes avivamientos, los milagros que han acontecido hasta los días de hoy, no pueden ser de un libro de cuentos. No puede ser de un libro de cuentos, sino tiene que ser de un libro que demuestre fehacientemente de que Jesús resucitó. Y vemos lo que el Señor hace, mis hermanos. Estoy trabajando también para lo que es el proyecto Manara. Manara significa en árabe faro de luz, llevando el Evangelio a los seguidores, o mejor dicho, a los hijos de Ismael, a los musulmanes islámicos. Los hijos de Ismael necesitan la salvación. Y hemos tenido relatos, pero verídicos, con testimonios verídicos, donde nuestros misioneros y proclamadores al mundo islámico, testimonio de personas que han tenido sueños, unos, y visiones otros, porque según como lo cuentan, sería durmiendo, otros no estaban durmiendo y tuvieron una visión, donde el mismo Señor Jesucristo habla con ellos y les dice, después que dice, ¿quién eres? Yo soy tu Dios, el Señor Jesucristo. Inmediatamente, todos los que recibieron esa visión, vieron al Señor y el Señor les dijo quién era, dejaron todo. Perdieron todo a lo que es la relación con la familia, la herencia, su casa, y han seguido a Cristo. El Señor vive. Y eso es indudable. Son cuantiosos los testimonios que hay con respecto a eso. Hay algunas personas que no son tan espirituales y no, pero eso no, yo creo que no. Bueno, si usted no cree en los milagros, no sepa que proclama el Evangelio. Obviamente no soy de línea pentecostal ni nada por el estilo, lejos de mí ese movimiento no bíblico, pero que el Señor hace milagros, porque si el Señor no hiciera milagros, ¿por qué están escritos los milagros? No podemos ser tan cerrados a ese respecto. Y les dejo un versículo que está en 1 Pedro 1.3. 1 Pedro 1.3 nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Continuamos con el artículo número 5, completando lo que es la Santísima Trinidad. Ahora, con este artículo número 5 que nos habla sobre el Espíritu Santo. Y dice así: el Espíritu Santo, procedente del Padre y del Hijo, es de una misma sustancia, majestad y gloria, con el Padre, Hijo, verdadero y eterno. Aquí también la Iglesia, en sus primeros pasos, tuvo muchas sectas que también tuvieron sus cuestiones con la tercera persona de la Trinidad. Y hoy por hoy, mis hermanos, también hay grupos los cuales niegan que el Espíritu Santo sea una persona. Conocemos de una secta la cual su libro, su Biblia, la versión bíblica de ellos, que es totalmente una versión anatema, falsa, que fue ideada con propósitos específicos, y dice así en lo respecto a la creación. Fíjese bien. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba vacía. Y la fuerza de Dios, y otros dicen la energía de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Ahí ya tenemos un problema, porque la palabra nos dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía, no la energía, no la fuerza. Aunque en el griego la palabra para el Espíritu Santo, pneumo, o soplo, cuando también allí en Génesis el Señor les sopló aliento de vida en las narinas de Adán para darle vida, tiene esa procedencia en el griego, pero mis hermanos, el Espíritu Santo es una persona, es uno de los integrantes de la Santísima Trinidad. Negar al Espíritu Santo es caótico, es suicidio espiritual para las personas. Como hay otros grupos que dicen: no, nosotros creemos solo en Jesús. O los que aquí en nuestra frontera con Brasil y Uruguay, donde vivo, son llamados los solo Jesús. Y estos solo Jesús dice que el Padre y el Espíritu Santo son aspectos. Bueno, yo nunca vi un aspecto hablar, ni sufrir, ni manifestarse, ni... Entonces no veo cómo esta pobre gente se marea en ese sentido, con algo tan claro que es el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Les dejo un versículo para que puedan analizarlo, que está en 1 Corintios 3:16, y nos dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No la energía de Dios, no la fuerza de Dios, sino la persona de Dios. Dios mora en nosotros. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: me iré, pero os dejaré al Espíritu, o al Consolador, al Espíritu Santo, no les dejó una energía para que nos mantuviera con algo de vida, con alguna esperanza en la resurrección y en la vida eterna, sino que el Señor Jesucristo regresó al Padre y está sentado a la diestra del Padre,
pero nos dejó al Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, morando en cada uno de los redimidos del Señor. Así es la promesa que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es una persona y es un suicidio espiritual decir no, que el Espíritu Santo no es. Y lamentablemente muchas sectas aún perseveran en esa locura de negar a la persona del Espíritu Santo. Y sabemos que, como nos dice el credo de Atanasio, que si no creemos eso, no adelanta. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de estudiar el credo de Atanasio, es clarísimo lo que habla sobre la Santísima Trinidad y hermoso. Es un credo grandioso. Solamente una persona, mis hermanos, inspirada por el Espíritu Santo en aquella época, bueno, no me interesa en qué época, porque Dios es el mismo siempre, pero en aquella época, en los principios de la Iglesia, poder dejarnos a nosotros, a la posteridad, tan hermosa conclusión. No puede salir de una invención, de una imaginación fértil, lo que Atanasio escribió. Entonces, mis hermanos, vemos que lo que Atanasio recibió y escribió es revelación del Espíritu Santo. Y lo puso por escrito de una forma tan grandiosa que no hay como decir, no, esto no es posible. Está claro, es hermosísimo. No me canso de leer lo que Atanasio dejó. Pero Atanasio no lo hizo en la carne, sino lo hizo en el Espíritu Santo de Dios que moraba en él, porque ya está en la presencia del Señor. Mis hermanos, no se olviden de ese versículo hermoso que les dejé para que puedan, entre otros tantos, tenemos aquí por lo menos unos 12, 13 versículos que nos enseñan y demuestran que el Espíritu Santo de Dios es verdaderamente Dios, que es parte de la Santísima Trinidad. Así pudiéramos tener videos largos, 1 hora por cada artículo. Sería grandioso, pero mis hermanos, ya no sería dejar una instrucción básica a los feligreses de la Iglesia, sino que ahí tendríamos que entrar en teología profunda, bastante pesada, que son para personas que estamos para eso, y no para el pueblo común que se congrega en las iglesias. Y la intención de esto es humildes videos para que usted pueda tener una instrucción básica de lo que nos enseñan los 39 artículos de la fe. Nos vemos en el artículo número 6 próximamente.